buenos días a esta segunda parte, ya buenas tardes a esta segunda parte del coloquio. Y pues tenemos también unas presentaciones muy interesantes, personajes muy interesantes a continuación. Y empezamos con, vamos a dar comienzo inmediatamente, y empezamos con Rosario Rodríguez, María del Rosario. Para mí siempre es Rosario, y yo sé que ella siempre oficialmente es María del Rosario, pero para mí cercana es Rosario, el nombre artístico y personal. Bueno, Rosario nos va a hablar de Francisco León de la Barra, un diplomático porfirista. Adelante, Rosario. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En esta ocasión no presentaré el trabajo en extenso que ya comentaron y que me han dado muy buenas pistas para seguir entretejiendo esas redes que fue construyendo Francisco León de la Barra para llegar a ocupar el cargo de embajador de México en Estados Unidos y posteriormente pues para ocupar el cargo más alto de ser presidente interino de México. En esta presentación abordaré la gestión diplomática de León de la Barra, enmarcada en la coyuntura de la diversificación de las relaciones internacionales de México. Me interesa en particular adentrarme en su labor al frente de la Embajada de México en Washington, ya que en Estados Unidos León de la Barra se va a relacionar con personajes políticos de alto nivel en el Capitolio y con personalidades del mundo de los negocios y de las finanzas como Andrew Carnegie, el denominado Rey del Acero, y uno de los capitanes de la industria, de los hombres más ricos, poderosos del mundo. En Washington, debo señalar que León de la Barra se reunía con miembros del cuerpo diplomático acreditado, proveniente de diferentes partes del mundo, pero en particular él mantuvo una relación epistolar y personal con sus contrapartes latinoamericanos, a quienes había conocido al interior de las conferencias panamericanas de Río de Janeiro, de Buenos Aires y, por supuesto, la celebrada en la Ciudad de México en 1902. León de la Barra también, debo señalar, fue un personaje cuya familia mantuvo una relación muy cercana con los gobiernos liberales y que además pertenecía a la oficialidad militar de este país, distinguido sobre todo por su filiación juarista y por su lucha en contra de la intervención francesa. Es en este contexto que la familia de León de la Barra va a convivir también con el entonces coronel Porfirio Díaz, quien a la postre gobernaría México durante más de 3 décadas. De entrada, León de la Barra es oriundo de Querétaro, nació el 16 de junio de 1863. Su padre, Bernabé León de la Barra y de María, era originario de Buenos Aires, como mencioné, era oficial del ejército y él colabora con el gobierno de Comonfort luchando en contra de las intervenciones filibusteras de Walker que realizó en Baja California y Sonora. Bernabé, su padre, se casó con María Luisa Quijano y Pérez Palacios, hija del general Benito Quijano de Yucatán, y tuvieron 7 hijos, siendo Francisco el primogénito. En la sesión pasada, Marisa señalaba todos los caminos conducen a Yucatán y en efecto, los Quijano son una familia muy poderosa y muy conocida, que nuestra compañera de la MEC, Adriana Rocher, realizó un estudio sobre el particular. Y bueno, Porfirio Díaz, en el momento de sus luchas en contra de la intervención francesa, de casualidad pasó por Querétaro y le tocó convivir en el día del bautizo de Francisco León de la Barra, porque Porfirio Díaz quería reunirse, platicar con su abuelo materno, el general de división Benito Quijano, y en este escenario podemos ver cómo desde pequeño
León de la Barra va a tener cierto conocimiento y acercamiento con Porfirio Díaz. León de la Barra fue el mayor de los hermanos y viendo un poco, rastreando esas relaciones familiares, y a través de una página que se llamada Ancestry, fui viendo cómo los hermanos van a contraer nupcias con descendientes del propio Benito Juárez, de familias connotadas como Rivas Mercado, y también ellos mantenían un parentesco con Joaquín Baranda, y en esos nexos sociales va a tener una cercanía con, con Sierra, ¿no? Con Justo Sierra. Por otro lado, León de la Barra se casó con María Elena Borneque Schneider, de ascendencia francesa, con quien tuvo 2 hijos. Esta unión matrimonial le permitió a de la Barra establecer vínculos con élites económicas y políticas del México porfiriano, en particular con el colectivo de extranjeros franceses, en cuya agrupación compartió nexos y una cercanía con Limantour. En pláticas rescatadas por Edith Schwarzenegger, quien sabemos que estuvo en México como esposa del representante de negocios en Estados Unidos, pero que después, una vez que dejó México, se fue a Europa. Allá convivió Edith con León de la Barra, quien también se encontraba en Francia en el exilio, y en su libro de Páginas Íntimas viene todo un capítulo sobre León de la Barra, su personalidad, sus actividades en Europa, que son registradas por las entrevistas con Edith Schwarzenegger. Creo que ese fue de la última vez que nos vimos ahora, fue un buen hallazgo. Me parece que León de la Barra sí es un personaje representativo de la diplomacia porfirista. Es un ilustrado, experto en derecho internacional, y ya también tengo un listado de sus obras y algunas de sus obras sobre diplomacia. Él tiene como una parte a destacar que él es protagonista de las primeras participaciones de México en organismos multilaterales. En la sesión pasada hablaba de su participación en La Haya en 1899, también en las conferencias panamericanas que ya mencioné, pero también en cuestiones que tienen que ver con arbitraje, mediación, que de manera particular le encargaba el gobierno de Porfirio Díaz, pero también gobiernos extranjeros y gobiernos latinoamericanos. Es decir, él estaba enfocadísimo en su bufete jurídico y en arreglar reclamaciones entre las naciones. En esta ponencia, parto de la premisa de considerar que León de la Barra recibió su nombramiento como embajador de México, derivado de esta trayectoria, de esta carrera diplomática que realizó desde que estudió Derecho en la Universidad Nacional, y por sus escritos tan especializados en el derecho doctrinario. Pero también fue nombrado embajador de México, derivado del apoyo decidido de Díaz y de Mariscal, claramente porque pertenecía a las élites porfiristas. Es decir, en la trayectoria de León de la Barra podemos identificar que su participación en organismos multilaterales le va a facilitar conectarse, hacer relaciones con actores políticos y diplomáticos de diversas partes del mundo, a la vez que le van a proporcionar un reconocimiento en el ámbito diplomático mexicano
que lo llevaría a la representatividad diplomática de México en Washington. En este sentido, León de la Barra se encontraba en Bruselas, en la representación de México en Bruselas, cuando recibió la carta designándolo como embajador de México en Estados Unidos a fines de 1908. Para él, el recibimiento de este nombramiento era una cuestión que lo llenó de emoción, pero como lo señaló en su propia correspondencia, también le preocupó la gravedad, señaló, de la gran responsabilidad que asumía. En su correspondencia también señalaba, y era con un sentido de urgencia, que tenía que reunirse personalmente con Mariscal y con el presidente Díaz para establecer los objetivos que tendría que cumplir la embajada a su cargo. Él, su vena de abogado, le señalaba que la agenda bilateral se centraría en las reclamaciones de asuntos pendientes como el Tratado de Aguas del Río Colorado, el Chamizal y Bahía de Magdalena. Sin embargo, lo que se encontró fue una problemática más compleja y más urgente, que la que constituía las actividades de los grupos antiporfiristas frente a las que tenía que delinear estrategias para sofocar las acciones de los detractores del presidente, tales como el reforzamiento de los tratados de extradición y la aplicación de las leyes de neutralidad. A decir de la Cancillería, y cito, la designación de León de la Barra se debía a sus relevantes cualidades por haber desempeñado satisfactoriamente varios cargos diplomáticos. Sin duda alguna, sabrá desempeñar su cometido con beneplácito de ambos gobiernos y de acuerdo con sus respectivos intereses. Él presenta esta carta con el ejecutivo de la Casa Blanca y se intercambian las frases de rigor y diplomáticamente León de la Barra expresa su admiración por el desarrollo adquirido por Estados Unidos y a su vez el presidente Teodoro Roosevelt, que le faltaban unos cuantos meses para pasarle la estafeta a William Taft, le señaló que admiraba mucho al sabio y a la sabia política del presidente Díaz. Inmediatamente después de que asume el cargo, Howard Taft, el 13 de mayo de 1909, ofrece una recepción a todas las legaciones extranjeras acreditadas en este país. En ese sentido, Taft también va a expresar frases de admiración por México y por el presidente Díaz. León de la Barra, derivado de sus tareas y gestiones diplomáticas, va a tener un intercambio epistolar muy intenso con el secretario de Estado Philander Knox. Realmente con él va a trabajar esos asuntos de la relación bilateral que tenían que ver con el Chamizal y con Bahía de Magdalena. En la correspondencia o los informes que envía León de la Barra a Limantour, hay que notar que tiene más contacto León de la Barra con Limantour que con el propio secretario de Relaciones Exteriores, primero Mariscal, pero al deceso de Mariscal en 1910 va a seguir el intercambio más intenso con Limantour que con el propio Enrique Krill, que ocupa la vacante dejada por el deceso de Mariscal. En este sentido, León de la Barra le informaba acerca de los asuntos más preocupantes. Uno de ellos era el del arrendamiento, la renovación del arrendamiento de Bahía de Magdalena. Y le auguraba a Limantour que eso iba a ser un asunto arreglado, ya que había convencido a Huntington Wilson y hasta el propio Philander Knox de que publicaran que ya no iban a solicitar el arrendamiento y que ya no estaban interesados en seguir ocupando Bahía de Magdalena.
Limantura a todo este asunto que viene de una cita textual muy larga que por razones de tiempo no expongo, Limantur respondió: no podía ser más feliz la idea de usted tocante a la declaración del gobierno americano sobre la bahía de Magdalena. Esto contribuirá mucho a calmar el ánimo de aquellos que con buena fe, pero con ignorancia y poco juicio, se han mostrado exageradamente susceptibles en su amor nacional. Se cierra la cita. León de la Barra también estableció conexiones con asociaciones científicas, asociaciones de abogados, barras de abogados, de miembros de la Asociación de Ciencia Política, y en ocasión de la inauguración del nuevo edificio de la Oficina Internacional de las Repúblicas Americanas, en abril de 1910, León de la Barra fue el encargado de pronunciar un discurso sobre la fraternidad continental y el multilateralismo. Para este evento encontré en el Boletín de las Repúblicas Americanas una serie de fotos en donde se ve la reunión, se ve la inauguración del nuevo edificio y en la foto está presente Andrew Carnegie, el presidente Taft, Elliot Root. Está como la élite de los actores políticos del Partido Republicano presentes en la inauguración de este edificio, ¿no? De la Oficina Internacional de las Repúblicas Americanas. En este sentido, va a haber correspondencia entre León de la Barra y el internacionalista James Brown Scott, en donde León de la Barra presenta iniciativas tendientes a que, cito, que las naciones se comprometan a respetar la soberanía territorial y a la no intervención de un gobierno en los asuntos de otro. En este sentido, León de la Barra va a estar a favor del principio de no intervención, de someter los diferendos en arbitraje y como lo señala Santiago Portilla en su texto sobre la personalidad política de León de la Barra, va a seguir cultivando todas aquellas cuestiones o medidas que tiendan a la paz entre las naciones, al orden, al respeto a la soberanía nacional y territorial. Entonces, me parece que León de la Barra está muy bien compenetrado de esos problemas entre las naciones por haber participado pues en estos organismos multilaterales a inicios del siglo XX. En este sentido, me salto un poquito más. León de la Barra va a estar muy centrado en tratar de contrarrestar la propaganda y las ofensivas que están teniendo los grupos antiporfiristas en los Estados Unidos. Él va a hacer uso de la prensa para minimizar los movimientos de los sediciosos. Pero de igual manera va a tener una correspondencia con Krill cuestionando y tratando de indagar sobre los fondos para el movimiento que se está gestando en contra de nuestro gobierno, le señala. En este sentido, León de la Barra le sigue con esa lucha que tenía Krill en contra de los antiporfiristas, en contra sobre todo de los anarquistas. Dentro de sus labores de la embajada, era realmente intenso las reuniones que tenían, las recepciones, los banquetes, pero León de la Barra le externaba a Krill su preocupación porque la cuestión de los recursos que no llegaban a la embajada y que él tenía que ir organizando una serie de comidas porque si no estaría faltando al protocolo, ya que todas las otras legaciones ya habían iniciado la temporada de banquetes
y le señala algunas recepciones, comidas y quiénes serán sus invitados. En este sentido, pues los invitados de honor son, por supuesto, Philander Knox, secretario de Estado, el procurador de justicia, Wickersham, Wickersham, y con sus respectivas esposas. En una de las reuniones que iba a organizar, la baronesa Rosen, esposa del embajador de Rusia, era la que iba a presidir la mesa de honor. Entonces, León de la Barra, a la par que estaba en Washington, él tenía que viajar a Europa y en abril de 1909 tuvo que dejar el cargo ya que su esposa se encontraba grave y va a fallecer a los pocos meses, impidiéndole a León de la Barra atender la entrevista de staff realizada en octubre de 1909. Entonces él queda viudo en 1909 y a pesar de haber organizado la reunión, el encuentro presidencial, no va a poder atenderlo. Pero quien sí va a poder atender la entrevista presidencial y que además va a resultar beneficiado por las obras que se tienen que realizar en la adecuación de las oficinas de aduanas y de otros lugares donde se iban a celebrar los banquetes y las recepciones, fue su hermano Luis y su hermano Hugo. Ambos van a estar al pendiente de realizar esas obras y desde luego a través de la autorización del propio Limantur. Entonces, nosotros tenemos que el León de la Barra va a estar muy enfocado en que Washington respete las leyes de neutralidad, porque para él, León de la Barra le comentaba a Krill, se propagaba la revolución y el anarquismo, se compraban armas y pasaban grupos de revoltosos al territorio mexicano y todo esto con el conocimiento de las autoridades americanas. Desde luego, estos informes de León de la Barra a Krill le llenaban de preocupación y de pánico al ahora secretario de Relaciones Exteriores, quien le va a estar escribiendo de manera reiterada que presione al gobierno estadounidense, que vaya con el procurador, que inclusive contacte a Elliot Root para que ejerza una cierta presión, pero que se lleven a la práctica las leyes de neutralidad. Sin embargo, como sabemos, la bola y revolucionaria se fue extendiendo, los detractores antiporfiristas fueron creciendo y esto va a hacer que en correspondencia privada y confidencial, Limantur y Krill dudasen de la preparación profesional y de la capacidad de respuesta de León de la Barra. Para ellos, él carecía de una preparación política para actuar en contra de los detractores del régimen, que en lugar de disminuir, señalaban, iban en aumento. Aún más, Limantur lo llegó a acusar de que en los asuntos del país, él no dejaba de lado nunca su interés privado, y que con tal proceder, León de la Barra no lograría la restauración del orden en el país. Entonces, vamos viendo algunas rupturas que se dan al finalizar al ir finalizando el año de 1910 y en abril de 1911 a León de la Barra se le encomienda encargarse de la Secretaría de Relaciones Exteriores en México y finalizar su encargo en Washington. Debo señalar que León de la Barra recibió cartas muy emotivas. Por ejemplo, el propio Andrew Carnegie le expresó, cito, aunque me invade la tristeza por su partida y lo extrañaremos, sabemos que su salida de la embajada es por el bien de su país. En este sentido, conviene resaltar que León de la Barra
realizó el prólogo del libro de Andrew Carnegie sobre el arbitraje internacional y con él también trabajó en la Comisión Internacional del Arbitraje y la Paz. Hasta aquí hemos visto que León de la Barra pertenece a una familia liberal cuyas conexiones le permiten ir ascendiendo en su carrera diplomática y en su bufete privado. Su gestión al frente de la embajada se va a centrar en resolver objetivos prioritarios que tenían que ver con la problemática fronteriza, sobre todo el combate a los opositores de Díaz, y desarrollar una agenda bilateral en la que el disenso y la confrontación fue una constante, develando las crisis y tensiones que se van presentando en la relación bilateral. Consideramos que el papel de León de la Barra no fue el de fungir como un burócrata de alto rango, como se le criticó en exceso, sino que fue un operador diplomático que puso en práctica su conocimiento como internacionalista en su actuar como representante de México en Washington y en organismos multilaterales. Asimismo, desplegó diversas estrategias, como el cabildeo y la prensa, tanto para influir favorablemente en la opinión pública nacional y extranjera, como para difundir y justificar las políticas porfiristas. Hasta aquí me quedo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosario. Esta es una visión mucho más completa de León de la Barra y siguen surgiendo estos interesantes personajes.